Recuerdo el momento exacto en que decidí salvar el negocio familiar. Era una fría mañana de octubre en Madrid, sentado en la oficina de mi padre en Miche y Hijos Manufacturas, viéndolo mirar fijamente otra pila de facturas impagadas. La planta de la fábrica abajo estaba más silenciosa de lo que debía, estábamos operando a medias tintas, y eso ya era un gran esfuerzo. La empresa, que mi abuelo había construido desde cero en 1962, apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Papá trataba de ocultarlo, pero podía ver el desgaste en él. Sus manos temblaban ligeramente al firmar cheques, y los círculos bajo sus ojos se volvían más oscuros cada semana. Nuestro apellido, antes sinónimo de piezas de maquinaria de calidad en toda la península, empezaba a asociarse con declive y fracaso. No podía soportar verlo suceder. Mientras mi hermano menor, Tomás, se perdía las noches de copas por el centro, yo llegaba temprano, casi siempre antes del amanecer. Había algo en la quietud de la oficina vacía que me permitía pensar con claridad. Me sentaba en mi pequeño escritorio junto a la ventana, observando cómo el sol se alzaba sobre el horizonte mientras revisaba estados financieros y análisis de mercado. El café que me preparaba en la cafetería de la esquina se enfriaba a mi lado mientras me perdía entre hojas de cálculo y estrategias potenciales. El peso de la responsabilidad se posaba sobre mis hombros como un grueso abrigo invernal. A mis 28 años, era joven para cargar con semejante carga, pero alguien tenía que hacerlo. Mi MBA en la Universidad Complutense de Madrid no colgaba en la pared solo para verse bonito, había aprendido cosas que podían ayudar, prácticas modernas de gestión que podían insuflar nueva vida a nuestra envejecida empresa. Sin embargo, convencer a los veteranos de cambiar era como intentar girar un transatlántico con un remo pequeño. Cada tarde, mientras yo aún me quedaba en la oficina planificando y trazando estrategias, escuchaba el rugido del deportivo de Tomás al llegar a su elegante piso en el barrio de Salamanca. Había heredado el fondo fiduciario de mamá al cumplir 25, y lo derrochaba como leña en pleno invierno. El contraste entre nuestras vidas no podía ser más evidente, él en clubes exclusivos con amigos de colegios privados, yo en reuniones con proveedores negociando mejores condiciones de pago. La soledad era lo más difícil de soportar. Sara, mi novia de 3 años, finalmente se cansó de competir con balances y planes de negocio por mi atención. «Estás casado con esa empresa», me dijo la noche en que se fue. Quizás tenía razón. Pero cuando se trata de salvar algo que ha pertenecido a la familia durante 3 generaciones, todo lo demás empieza a parecer secundario. Comencé a introducir pequeños cambios donde podía. Modernizar nuestro sistema de inventario nos ahorró miles en el primer mes. Contactar con clientes jóvenes y expertos en tecnología atrajo nuevos negocios. Cada pequeña victoria se sentía enorme, como ver brotar una planta tras meses de cuidar un suelo aparentemente estéril. Los veteranos en la planta, hombres que habían trabajado con mi abuelo, empezaron a notarlo también. Mike Sullivan, nuestro jefe de maquinaria durante 30 años, me encontró una mañana en la sala de descanso. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo, dándome una palmada en el hombro. Siempre dijo que este lugar necesitaba a alguien con pasión. Viniendo de Mike, que usualmente se expresaba con gruñidos y asentimientos, fue como ganar un premio de la academia. Pero mientras la empresa empezaba a dar signos de recuperación, la distancia entre Tomás y yo se ensanchaba. Él llegaba a las cenas familiares con relojes nuevos y relatos de sus últimas escapadas a destinos exclusivos, mientras yo trataba de explicar a papá por qué necesitábamos invertir en equipos modernos. El resentimiento se fue acumulando lentamente, como la herrumbre en maquinaria antigua, invisible al principio, pero eventualmente imposible de ignorar. Una noche, tras una reunión de junta especialmente difícil en la que tuve que defender mis planes de modernización ante un grupo de escépticos, me encontré solo en la oficina de papá. Al observar las viejas fotografías en la pared, mi abuelo frente a la fábrica original, papá recibiendo su primer gran contrato, toda la familia en el 25º aniversario de la empresa, me hice una promesa a mí mismo. Este lugar no moriría bajo mi vigilancia. No importaba lo que costara o cuántas noches tuviera que pasar analizando informes. Convertiría este negocio decadente en algo más grande de lo que jamás había sido. En esos momentos de soledad se estaba cimentando lo que se convertiría en un imperio de 237 millones de euros, aunque en ese instante no lo sabía. Solo tenía claro que fracasar no era una opción, no con 3 generaciones de sudor, sangre y sueños de Michie impregnados en estas paredes. Cada decisión que tomaba,
cada noche sin dormir, cada evento social perdido, eran ladrillos en el camino hacia algo más grande que yo. En aquellos primeros días no podía vislumbrar el panorama completo de lo que vendría. No podía predecir las traiciones, los triunfos ni el verdadero precio del éxito. Solo tenía determinación y una profunda convicción de que, en medio del caos de prácticas anticuadas y deudas crecientes, había un futuro por el que valía la pena luchar. Los cambios en Michel e hijos empezaban a dar frutos, pero tenían un costo. Mientras yo pasaba mis días reestructurando cadenas de suministro y modernizando líneas de producción, la vida de Tomás se descontrolaba en sentido contrario. Los periódicos locales comenzaron a mencionarlo con regularidad, ya no en la sección de negocios donde solía aparecer el nombre de nuestra familia, sino en las secciones de farándula, acompañados casi siempre de fotos de galas benéficas o fiestas en yates donde protagonizaba algún escándalo. Recuerdo una mañana en Thinking Cap, la cafetería de siempre en la calle Gran Vía, donde revisaba las proyecciones trimestrales. Un titular en el abandonado diario El Mundo captó mi atención: la noche salvaje del heredero Michel termina con un chapuzón en el río. Ahí estaba Tomás, empapado pero sonriente, siendo sacado del agua por sus amigos, igualmente ebrios, tras intentar estacionar un carrito de golf en un muelle del Club Náutico de Madrid. 5 años de ese comportamiento habían transformado a mi hermano de un joven prometedor en una advertencia viviente. El contraste entre nuestras vidas se volvía casi cómico. Mientras yo negociaba con bancos para obtener mejores líneas de crédito, Tomás regateaba con porteros en clubes exclusivos del barrio de Salamanca. Cuando finalmente aseguré un contrato importante con una empresa tecnológica en el área de innovación, que trajo estabilidad tan necesaria a nuestra plantilla, Tomás andaba siendo expulsado de su tercer lujoso piso en el mismo barrio por organizar lo que él llamaba eventos de networking y que los informes policiales describían como exhibiciones zoológicas no autorizadas. Al parecer, había intentado recrear un ambiente selvático con unos animales exóticos de dudosa procedencia. Nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente en reuniones familiares, aunque cada vez con menor frecuencia. La cena del cumpleaños 65 de papá en el restaurante Ave y Louis, famoso por sus carnes, permanece en mi memoria. Tomás llegó 2 horas tarde, con la ropa arrugada, impregnado de un perfume costoso y decisiones baratas. Se había perdido los brindis, los regalos y gran parte de la velada, pero de algún modo seguía siendo el centro de atención con relatos de sus últimas aventuras en las Islas Baleares. «Deberías venir conmigo la próxima vez, hermano», decía, lanzándome un brazo en el hombro. Todo este trabajo y nada de diversión, te estás convirtiendo en un viejo antes de tiempo. Lo peor era que aún podía ver destellos del hermano que conocí. La forma en que se arrugaban los ojos al reír, la calidez genuina en su invitación, todo estaba allí, enterrado bajo capas de privilegio y despilfarro. Intenté acercarme, más veces de las que puedo contar. Branchis dominicales en el restaurante de Estefanía en la calle Serrano, invitaciones a eventos de la empresa, incluso entradas para ver partidos del Real Madrid, nuestro deporte de infancia. Pero la respuesta de Tomás era siempre la misma: una cancelación de último minuto, generalmente por mensaje, con alguna excusa absurda. «Perdón, hermano, compré un caballo en una subasta y ahora no sé dónde guardarlo», o «lo posponemos». «Mi nueva novia me está enseñando a jugar a los dardos profesionalmente». Los empleados de Michel e hijos observaban este drama familiar con una mezcla de simpatía y vergüenza ajena. María, de contabilidad, que nos conocía desde que éramos niños correteando por los pasillos con camiones de juguete, dejaba recortes de prensa sobre las hazañas de Tomás en mi escritorio, con pequeños garabatos de tristeza en los márgenes. Los trabajadores mayores, que nos recordaban de cuando crecíamos, meneaban la cabeza murmurando cómo habían cambiado los tiempos. Guardé un diario durante esos años, un simple cuaderno negro de la papelería Bobslat en el barrio de Chamberí. Sus páginas se llenaron de una extraña mezcla de estrategias empresariales y dolor personal. Una de las entradas de aquella época destaca: «Hoy aseguré el contrato Thompson. 2,3 millones en 3 años». Tomás volvió a faltar a la cita con el médico de papá. Llamó desde las ventas. Algo de formar un equipo de natación sincronizada profesional para gatos. La transformación de la empresa ganaba impulso. Nuestros esfuerzos de modernización daban resultado, y se corría la voz en la industria de que Michel e hijos volvía a la carga.
Conseguimos contratos con algunas de las marcas más importantes del sector tecnológico, y nuestra reputación de calidad y fiabilidad se reconstruía poco a poco. Cada éxito se sentía como una validación de mis decisiones, aunque también ensanchaba la brecha entre Tomás y yo. A altas horas de la noche, en la soledad de mi despacho con vistas a las luces de la ciudad, a veces repasaba antiguas fotos familiares en mi móvil. Ahí estábamos en el Estadio Santiago Bernabéu, dos chicos con gorras demasiado grandes, compartiendo un enorme algodón de azúcar, o en la Costa del Sol, construyendo castillos de arena con papá, compitiendo por ver quién levantaba la torre más alta. El hermano de aquellas fotos se me antojaba ahora un extraño, sustituido por alguien a quien apenas reconocía. El aislamiento que acompañaba al éxito empezó a sentirse normal. Mi círculo social se redujo a contactos de la industria y empleados clave. Los días festivos se convirtieron en apariciones fugaces en reuniones familiares antes de volver a la vorágine del trabajo. Incluso papá empezó a tratarme de forma distinta. Ahora se notaba respeto en su mirada, pero también una distancia que antes no existía. Ya no era solo su hijo, era el futuro de su empresa. Cada hito que la compañía alcanzaba parecía empujar a Tomás a sumergirse aún más en su mundo de excesos. Cuando conseguimos un importante contrato gubernamental, compró una pequeña isla en la costa de Galicia, que vendió al mes al darse cuenta de que no tenía conexión a Internet. Cuando el valor de nuestras acciones se duplicó, inició un servicio premium de paseo de perros en el que contrataba actores desempleados para recitar Shakespeare mientras paseaban a las mascotas por el Parque del Retiro. Me repetía que algún día todo valdría la pena. Que el imperio que estaba construyendo sería un testamento del legado familiar, algo que incluso Tomás llegaría a comprender. Pero en el fondo, empecé a darme cuenta de que el éxito y el fracaso podían crear abismos tan amplios entre hermanos, y que algunos puentes, una vez quemados, quizá nunca se reconstruyen. La reunión anual de accionistas se programó para una fresca mañana de otoño en el Hotel VP Plaza en el centro de Madrid. Había pasado semanas preparando esa presentación, afinando cada diapositiva, memorizando cada cifra. La empresa acababa de alcanzar unos beneficios récord, y nuestra transformación de negocio familiar en apuros a potencia manufacturera moderna parecía finalmente culminada. Este debía ser mi momento de triunfo. El gran salón estaba lleno del habitual gentío, miembros del consejo en trajes caros, grandes inversores revisando sus teléfonos y empleados de toda la vida que habían recibido acciones desde que mi abuelo creía en hacer de todos parte del negocio familiar. Los cafés y pasteles de la reconocida pastelería Tatte, de origen local, permanecían casi intactos mientras la gente se acomodaba. La tensión en el ambiente hacía que nadie tuviera ganas de comer. No esperaba ver a Tomás allí. No asistía a funciones de la empresa desde hacía años, no desde aquella fiesta navideña en la que intentó convencer a nuestros proveedores de invertir en su negocio de disfraces artesanales de langosta para mascotas. Pero justo cuando estaba a punto de iniciar mi presentación, él entró por las puertas dobles, luciendo un traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de nuestros empleados. Algo en su entrada se notaba extraño. Tal vez fue la forma en que asintió a ciertos miembros del consejo o la manera en que nuestro habitualmente serio abogado de la empresa evitó cruzar miradas conmigo. Comencé mi exposición de todos modos, avanzando entre diapositivas que mostraban nuestro notable crecimiento, la ampliación de nuestra cartera de clientes, las iniciativas de modernización que nos habían impulsado al siglo XXI. Como pueden ver, dije, señalando un gráfico que mostraba la constante escalada de nuestro precio de acciones, Miche y Hijos ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos 5 años. Nuestro valor de mercado ha aumentado un 300%, y los nuevos contratos con importantes empresas tecnológicas en el barrio de la innovación nos posicionan para una expansión continua. Fue entonces cuando Tomás se puso de pie. Aunque se encontraba hacia el fondo, su presencia llenó la sala. En realidad, dijo con esa mezcla característica de encanto y condescendencia, creo que es momento de hablar de algunos cambios en la dirección. La sala quedó en silencio. Incluso el sonido habitual de los teclados dejó de escucharse. Me quedé en el podio, con el mando a distancia congelado en mi mano, mientras Tomás se abría paso hacia el frente. Pasó junto al señor Sullivan, ya mayor, de la planta, quien bajaba la mirada, y frente a Janet de Recursos Humanos, quien de repente parecía muy interesada en su taza de café. Pasó también junto a la silla vacía de papá. Este se encontraba en casa, enfermo ese día, aunque ahora me preguntaba si era realmente así. Mientras mi hermano ha logrado, de forma
aceptable, mantener a flote la empresa de papá, continuó Tomás, sacando un sobre de su chaqueta. El consejo y yo hemos estado discutiendo una nueva dirección para Miche y hijos. Una que se alinee mejor con las dinámicas del mercado actual y estrategias de crecimiento agresivas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿El consejo? ¿Tomás se había reunido con el consejo? El mismo hermano que evitaba asistir a reuniones de presupuestos ahora hablaba de dinámicas de mercado. Miré a mi alrededor en busca de aliados, pero solo encontré miradas esquivas y movimientos incómodos en las sillas. La sonrisa cínica de Tomás se ensanchó mientras desplegaba los papeles de su sobre. Con efecto inmediato, asumiré el cargo de director ejecutivo. Esta decisión ha sido aprobada por el Consejo de Administración y nuestros principales accionistas. Hizo una pausa, como saboreando el momento. A mi hermano, por supuesto, se le ofrecerá una generosa indemnización. El proyector seguía mostrando mis gráficos y tablas cuidadosamente elaborados, que ahora parecían monumentos a mi ingenuidad. 5 años de semanas de 70 horas, de festividades perdidas y relaciones sacrificadas, de reconstruir esta empresa ladrillo a ladrillo, se esfumaron en unas pocas frases pronunciadas con la misma ligereza con que Tomás solía pedir un trago en un bar. Me quedé allí, paralizado, mientras la realidad se asimilaba. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala como ondas en un estanque. Recogí fragmentos de conversaciones, condiciones del fondo fiduciario, accionista mayoritario, llevaba meses con los votos, cada palabra era otra pieza de un rompecabezas que debía haber visto formándose. El mando de la presentación se sentía pesado en mi mano. En la pantalla detrás mío, una diapositiva proclamaba orgullosamente, Miche y hijos, construyendo el futuro juntos. La ironía habría sido graciosa si no doliera tanto. Me había concentrado tanto en salvar la empresa que jamás vi venir la amenaza desde el seno mismo de mi familia. Alguien tosó incómodamente. Una silla rechinó en el suelo. La sala esperaba mi respuesta, pero yo me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué había entregado mi corazón y alma a esta empresa mientras Tomás gastaba el fondo fiduciario en proyectos fallidos? ¿Qué había ganado mi posición con esfuerzo y dedicación, mientras él la había comprado a puerta cerrada? No te preocupes, hermanito, dijo Tomás, con una voz que pretendía preocupación pero sonaba falsa. Puedes conservar tu oficina. Como consultor, claro. Valoramos tu conocimiento histórico de la empresa. La humillación ardía en mi pecho, pero me negué a darle el gusto de verme derrotado. Años de negociaciones me habían enseñado a mantener la cara impasible, incluso mientras mi mundo se desmoronaba. Avancé a la siguiente diapositiva, una proyección a 5 años que ahora no significaba nada, y sentí el peso de todas las miradas en la sala. En ese instante, de pie ante los accionistas y empleados, comprendí algo fundamental sobre el poder y la familia. No se trataba solo de quien trabajaba más o tenía la mejor visión. A veces, se trataba de quien estaba dispuesto a jugar el juego de manera distinta, de quien sacrificaba relaciones por el control. El imperio que había construido, valorado en 237 millones, en realidad ya no era mío. Siempre había pertenecido a quien tuviera más acciones, forjara las alianzas correctas y jugara las cartas de forma estratégica. Y mientras yo me concentraba en reconstruir el legado de mi abuelo, Tomás se había dedicado a tomarlo para sí. Mientras mi hermano seguía exponiendo sus planes para el futuro de la empresa, me quedé en el podio, erguido y sin expresión. Que vieran dignidad en la derrota, pensé. Que recordaran quién construyó esto, aunque optaran por seguir a otro. Las diapositivas seguían iluminando la sala, cada una testimonio de lo que había logrado y de lo que acababa de perder. Tras terminar su discurso, no dije palabra. Simplemente cerré mi portátil, recogí mis papeles y salí del gran salón del Hotel VP Plaza con pasos medidos. La gruesa alfombra amortiguaba mis pasos, pero el latido de mi corazón se oía lo suficientemente fuerte como para resonar por el elegante pasillo. Años de reuniones madrugadoras en ese mismo hotel, celebrando contratos y planificando expansiones, ahora parecían recuerdos de la vida de otra persona. El ascensor que me llevó al aparcamiento estaba vacío. 24 pisos para recomponerme, para asimilar lo sucedido. Los números se iban iluminando uno a uno, 24, 23, 22, cada uno marcando otro instante en el que la nueva realidad se asentaba.
Al llegar a mi coche, el mismo Audi práctico que compré cuando conseguimos nuestro primer gran contrato tecnológico, mis manos dejaron de temblar. No regresé a mi piso en el barrio de Chamartín. En cambio, me dirigí a la fábrica, nuestro edificio original en el sur de Madrid. El vigilante, Pedro, no dijo nada al verme llegar, solo me asintió con la costumbre, aunque sus ojos mostraban un atisbo de compasión. La noticia se difunde rápido en los negocios familiares, incluso cuando la familia se está desmoronando. La planta estaba llena de los sonidos habituales: el zumbido de las máquinas, el pitido de los montacargas, el rítmico choque del metal contra metal. Caminé por entre ellos como un espectro, dirigiéndome a mi oficina. Los trabajadores a mi paso asintieron con respeto o se concentraron en sus tareas, sin saber muy bien qué decirle al príncipe recientemente derrocado del Imperio Meiji. Mi despacho lucía exactamente igual que aquella mañana, cuando repasaba mi presentación por última vez. El horizonte de Madrid se extendía más allá de la ventana, la misma vista que había observado miles de veces mientras reconstruía esta empresa. El sol de la tarde besaba los edificios del centro, haciéndolos brillar como el futuro que imaginábamos. Fui recogiendo mis cosas de forma meticulosa, cada objeto era un recuerdo con el que debía enfrentarme. La foto enmarcada de papá, Tomás y yo en el estadio, tomada cuando aún éramos una familia de verdad. El premio empresarial otorgado por la Cámara de Comercio, que reconocía la notable recuperación de la empresa. La taza de café que María de Contabilidad me había regalado, con «El jefe más enérgico del mundo», escrito con letras desvaídas. Un golpe en la puerta me hizo alzar la vista. Era Mike Sullivan, nuestro jefe de maquinaria, el mismo hombre que años atrás me dijo que mi abuelo estaría orgulloso. Se quedó en el umbral, su rostro surcado de preocupación y timidez. «Solo quería decir», comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras. «Bueno, ya sabemos quién reconstruyó este lugar. No lo olvides nunca». Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Mike había trabajado allí más tiempo del que yo había vivido. Había visto crecer a Tomás y a mí, correteando por esos pasillos después del colegio. Ahora veía a uno de nosotros marcharse, probablemente para siempre. Mientras seguía empacando, inundaron mi mente recuerdos inesperados. La noche en que conseguimos el contrato Thompson, cuando toda la oficina pidió pizza y se quedó celebrando hasta tarde. La mañana en que anuncié nuestro programa de participación en beneficios, al ver la esperanza renacer en rostros acostumbrados a la incertidumbre. El día en que instalamos la nueva línea de producción, símbolo de nuestra exitosa modernización. Mi móvil no dejaba de vibrar mensajes de colegas, amigos y socios que habían oído la noticia. Los ignoré todos. ¿Qué podía decir alguien que aliviara lo ocurrido? ¿Cómo consolar a quien ha perdido no solo su empleo, sino su propósito, su familia, su legado? El sol se ponía cuando terminé, proyectando largas sombras sobre mi escritorio ahora vacío. Llené 2 cajas, una con objetos personales y otra con documentos necesarios para la transición. Todo lo demás se quedaría, pasando a formar parte de la nueva visión de Tomás para la antigua empresa de mi abuelo. Caminando por el aparcamiento por última vez, oí llegar al turno de la noche. Sus voces se mezclaban, hablando de planes para el fin de semana, quejándose del tráfico en la M30, viviendo sus vidas normales mientras la mía se había desplomado. Mis pasos sobre el asfalto parecían resonar con un final ineludible. Conduciendo de regreso por las calles conocidas de Madrid, pasé junto a lugares emblemáticos que habían sido el telón de fondo de nuestra historia familiar. El antiguo mesón donde papá nos llevaba a desayunar antes del colegio. El parque donde Tomás y yo jugábamos a la pelota en las tardes de verano. La iglesia donde nos despedimos de mamá. Cada vista despertaba memorias de lo que fuimos, de lo que habíamos perdido, de lo que me habían arrebatado. Pero al incorporarme a la M30, viendo el río Manzanares fluir a mi lado, algo en mi interior cambió. El silencio en el coche no era solo ausencia de ruido, era la presencia de algo más. Determinación. Resolución. La calma antes de la tormenta. Pensé en la sonrisa cínica de Tomás, en las miradas esquivas de los miembros del consejo, en la traición orquestada al dedillo. Cada detalle encendía un fuego en mi interior. Esto no era solo perder el control de la empresa, era cuestión de justicia, de lo correcto, de mostrarles a todos lo que significa un liderazgo de verdad. Al estacionar en casa,
me quedé en el coche un largo momento, observando cómo se encendían las luces de la ciudad. El imperio que había construido me había sido arrebatado, pero las habilidades, el conocimiento y el empuje que me habían forjado seguían siendo míos. Y en la creciente penumbra de esa tarde madrileña, hice un voto silencioso: esta historia aún no había terminado. No por mucho tiempo. 6 meses después de haber abandonado Miche y Hijos, me encontraba en mi nueva oficina, en la última planta de un antiguo molino textil rehabilitado en el barrio de Tetuán, en pleno corazón de la innovación de Madrid. El espacio no era tan suntuoso como mi antigua oficina, pero tenía carácter: paredes de ladrillo a la vista, enormes ventanales y una vista al campus de la Universidad Politécnica, donde empezaba a gestarse mi regreso. Innovation Solutions, mi nueva compañía, ya había traído a varios clientes clave que me siguieron desde Miche y Hijos, junto a algunos de nuestros ingenieros y diseñadores más talentosos. Aquella mañana de lunes comenzó como cualquier otra. Llegué temprano, como de costumbre, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte madrileño en tonos dorados y rosados. Las startups tecnológicas y las empresas biotecnológicas de la zona apenas despertaban, mientras sus empleados se dirigían a las cafeterías y bares que salpicaban el barrio. Pude ver formarse una fila afuera de Área 4, cuya famosa pizza de desayuno atraía a los habituales desarrolladores y científicos. Sara, mi nueva asistente ejecutiva, y no pariente de mi exnovia, trajo mi café matutino y la agenda del día. El equipo de Johnson Tech llega a las 10 para presentar el prototipo, dijo, y luego vaciló. Y, hay algo más que deberías saber. Antes de que pudiera continuar, mi móvil vibró con un mensaje de Mike Sullivan, mi antiguo jefe de maquinaria que recientemente se había sumado a mi equipo. Aviso: tu hermano ya está en el edificio. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la expresión imperturbable. Cuando llegó, pregunté a Sara, que se había quedado junto a mi escritorio. Hace unos 5 minutos. Está en el vestíbulo, exigiéndote que le veas. Seguridad lo acompaña, esperando tu decisión. Tomé un sorbo lento de mi café, aprovechando ese instante para ordenar mis pensamientos. 6 meses de silencio entre nosotros, y ahora esto. Entre chismes de la industria y ocasionales actualizaciones de viejos colegas, había oído hablar de los intentos de Tomás por dirigir Miche y Hijos. Las historias no eran bonitas: plazos incumplidos, problemas de calidad, clientes clave nerviosos. El imperio que yo había reconstruido mostraba grietas bajo su liderazgo. Dile a seguridad que los suba, ordené finalmente. Y pospongan la presentación de Johnson Tech para mañana. Algo me dice que esto se alargará. Mientras esperaba, me acerqué a la ventana, observando el tráfico matutino en la calle Alcalá. La última vez que vi a Tomás fue en aquella reunión de accionistas, con su sonrisa triunfal al anunciar mi despido efectivo de la empresa familiar. Ahora estaba aquí, en mi territorio, y no pude evitar preguntarme qué lo había traído. El ascensor sonó y oí voces en la zona común. La risa inconfundible de Tomás, aunque ahora sonaba forzada, se mezcló con murmullos de mis empleados. Entonces se abrió la puerta, y allí estaba. Los cambios en él eran sutiles pero evidentes. Su traje de diseñador estaba ligeramente arrugado, y su cabello, siempre impecable, mostraba signos de descuido. La segura actitud que recordaba se había desvanecido, reemplazada por una incertidumbre palpable. Sin embargo, su sonrisa, esa sonrisa estudiada que había conquistado a tantos miembros del consejo, seguía intacta. Buen sitio, hermano, dijo mientras entraba sin esperar invitación. Muy, estilo startup. Debe ser un cambio radical desde esa oficina en el centro. Cumple su función, respondí, aún junto a la ventana. ¿Qué te trae a Madrid, Tomás? Seguramente no es por la famosa pizza de desayuno. Él rió, pero su risa sonó vacía. ¿Acaso un hombre no puede visitar a su hermano, ver mi nuevo proyecto? Tomó un prototipo de mi escritorio, un componente de precisión que habíamos desarrollado para una compañía de dispositivos médicos. Interesante. Se parece mucho a lo que hacíamos en Miche y Hijos. Lo que hacíamos en Miche y Hijos, corregí. Y no, nunca has sido de los que hacen llamadas sociales. ¿Qué ocurre de verdad? La fachada se resquebrajó levemente.
Tomás dejó el prototipo y se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de nuestra infancia. Mira, las cosas en la empresa no marchan como esperábamos. Ya lo sabía, dije, volviéndome para mirarlo de frente. Problemas de calidad en el contrato Thompson, retrasos en la nueva línea de producción, 3 jefes de departamento renunciaron el mes pasado. ¿Se me escapa algo? Su rostro se endureció. Estás al tanto de todo. Es un sector pequeño, Tomás. La gente habla. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de acusaciones y remordimientos no dichos. A través de la puerta entreabierta, podía ver a mis empleados intentando aparentar estar ocupados, esforzándose por escuchar nuestra conversación. La luz de la mañana proyectaba largas sombras en el suelo, como barreras invisibles entre nosotros. El consejo está inquieto, admitió finalmente Tomás, acomodándose en una de las sillas para visitantes. El precio de las acciones ha caído un 30%. Los clientes se cuestionan la estabilidad del liderazgo. Papá, hizo una pausa, tragando saliva, papá ya no me habla. Caminé hacia mi escritorio, pero me quedé de pie. ¿Y estás aquí por qué? ¿Por qué necesito tu ayuda, vale? Las palabras salieron de golpe. ¿Eso es lo que quieres oír, el poderoso Tomás Mitchell admitiendo que la cagó? Pues aquí está. Tomé algo que no entendía, pensé que con mi encanto y labia podía dirigirlo, y ahora se desmorona. La satisfacción que esperaba no llegó. En lugar de eso, sentí una mezcla compleja de emociones: ira, sí, pero también tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que nos habíamos hecho daño mutuamente. No se trató solo de tomar algo, Tomás, dije en voz baja. Te llevaste todo. La empresa que reconstruí, la confianza de nuestros empleados, el legado familiar. Lo arrebataste con una sonrisa y una votación en junta, sin pensar en las consecuencias. Lo sé, dijo, y por primera vez en años, escuché verdadero dolor en su voz. Lo sé, y lo siento. Pero esto ya no se trata solo de mí. Hay 400 personas cuyos empleos dependen de que Mitchell y hijos siga en pie. 400 familias que necesitan su salario, su seguro médico, su jubilación. Caminé hacia la máquina de café en una esquina de mi despacho, una elegante cafetera de expreso que había sido regalo de mi nuevo equipo. ¿Te apetece uno?, pregunté, más por costumbre que por cortesía. Cuando Tomás asintió, preparé 2 lattes. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, dijo mientras me observaba manejar la máquina, y papá nos llevaba a la fábrica los sábados. Tú siempre querías aprender cómo funcionaban las cosas. Yo solo quería hacerme el jefe en su oficina. Algunas cosas no cambian, respondí, pero sin la mordacidad que pretendía. Pues sí que han cambiado, replicó Tomás. Tú construiste algo asombroso a partir de la vieja empresa de nuestro abuelo. Algo en lo que yo pensé que podías ampliamente entrar y dejarlo en piloto automático. Pero no se trata solo de firmar papeles y dar discursos, ¿cierto? Le entregué su café y finalmente me senté detrás del escritorio. No, no es así. Se trata de entender cada parte de la operación. Conocer a cada empleado, sus preocupaciones, sus capacidades. Es tener una visión para el futuro y el conocimiento para hacerla realidad. La luz matutina llenaba ya por completo mi oficina, iluminando prototipos y bocetos de diseño que ocupaban una pared entera. Tomás los observó, reconociendo de inmediato. Estas son mejoras a nuestras antiguas líneas de productos, comentó. Versiones mejores y más eficientes. Innovation Solutions no es solo un nombre, respondí. Mientras tú intentabas mantener lo que era, nosotros construíamos lo que podría ser. Tomás dejó a un lado su café, intacto. ¿Entonces esa es tu venganza? ¿Construir una versión mejorada de la empresa familiar? No se trata de venganza, Tomás. Se trata de demostrar lo que significa un liderazgo auténtico. Lo que la visión real y el trabajo duro pueden lograr. La tensión en la sala cambió, se volvió algo distinto. Tomás se levantó y caminó hacia la pared de prototipos, examinándolos con detenimiento. El contrato Thompson, dijo de repente, por eso han sido tan difíciles últimamente, lo han visto, ¿verdad? No respondí, pero mi silencio lo decía todo.
¿Y los otros contratos con los que hemos tenido problemas? Los que misteriosamente se volvieron demasiado exigentes para cumplir. Se volvió hacia mí, comprendiendo. Tú les mostrabas el futuro mientras yo intentaba venderles el pasado. Los negocios son negocios, dije, repitiendo palabras que él mismo había usado en la junta. Nada personal. Tomás se rió, pero esta vez con genuina diversión. Aunque, en realidad, sí es personal, ¿no? Todo. La empresa, los contratos, el legado familiar es todo personal. Por primera vez desde que entró en mi oficina, sentí que algo cambiaba entre nosotros. No perdonábamos, estábamos lejos de eso, pero quizá empezábamos a comprendernos. ¿Qué es lo que quieres de mí, Tomás?, pregunté directamente. ¿Por qué estás aquí en realidad? Respiró hondo y me miró a los ojos. Quiero proponerte una fusión. Innovation Solutions y Michel y hijos, fusionándonos para crear algo nuevo. Algo que combine tu visión con nuestra historia. Me recosté en la silla, estudiándolo. ¿Y cuál sería tu papel en esta nueva empresa? Lo que tú consideres apropiado, dijo, y pude notar lo mucho que esas palabras le costaban. He aprendido la lección sobre ocupar puestos para los que no estoy capacitado. Los sonidos cotidianos de la oficina se filtraban, teléfono sonando, conversaciones sobre proyectos y fechas límite, el ritmo diario de una empresa en marcha. A través de la ventana, veía a estudiantes universitarios cruzar la Gran Vía rumbo a sus clases. Mentes jóvenes llenas de ideas y ambición, no tan diferentes de lo que éramos Tomás y yo en nuestra juventud. Una fusión necesitaría la aprobación del Consejo, dije finalmente. El mismo Consejo que votó contigo para forzarme a salir. Lo aprobarán, replicó Tomás rápidamente. Han visto las cifras. Saben que te necesitamos. Yo te necesito. Me levanté y volví a la ventana, mirando la ciudad que había moldeado nuestras vidas. La torre de cristal se erguía orgullosa contra el cielo matutino, recordatorio de la capacidad de Madrid para combinar lo antiguo y lo moderno, la tradición con la innovación. Sí, quiero decir, si lo considerara, dije despacio, tendríamos que hacer cambios. Cambios importantes. Empezando por el Consejo. Listo, dijo Tomás. Lo que necesites. Y papá tendría que estar involucrado. De verdad, no solo como una figura decorativa. A él le encantaría, admitió Tomás. Él extraña la empresa. Te extraña a ti. Me volví para mirarlo, viéndolo claramente por primera vez en años. No como el fiestero o el usurpador, sino como alguien que había cometido errores y estaba tratando de enmendarlos. Alguien que, como yo, cargaba con el peso del legado familiar. Lo pensaré, dije finalmente. Que tus abogados preparen una propuesta. Pero, Tomás, esperé hasta que me miró fijamente. Si lo hacemos, lo haremos a mi manera. No más tratos a puerta cerrada, no más atajos. Construiremos algo real, algo digno del nombre Michel. Asintió, aliviado. A tu manera. Siempre debió haber sido a tu manera. Al girar para irse, se detuvo en la puerta. La empresa vale 237 millones ahora, dijo. O lo valía, antes de que yo tomara el mando. ¿Crees que podamos volver a esos números? Miré la pared de prototipos, el futuro que podríamos construir juntos. No, dije. Creo que podemos hacerlo aún mejor. La puerta se cerró tras él, dejándome solo con el sol matutino y las posibilidades que antes ni imaginaba. En mi escritorio, el prototipo que Tomás había manipulado antes brillaba, reflejando la promesa de innovación y el peso de la tradición. El imperio podía estar fracturado, pero quizá no fuera irrecuperable. Y tal vez, solo tal vez, la cuenta pendiente que había estado forjando no se trataba de destrucción, sino de reconstruir algo más fuerte que antes. Un año después de la visita de Tomás a mi oficina en Madrid, me encontraba en la sede recién renovada del Grupo Innovación Michel y la entidad fusionada de Michel y hijos Innovation Solutions. El edificio, una estructura histórica de ladrillo en el barrio del Ensanche, representaba todo por lo que habíamos trabajado, una fusión de tradición y progreso, de historia y futuro.
la luz de la mañana se filtraba por los ventanales de piso a techo, iluminando un espacio de oficinas de planta abierta donde nuestro equipo de ingeniería colaboraba con los expertos en manufactura tradicional. Las paredes exhibían una cronología de la evolución de la empresa desde la primera fábrica de mi abuelo hasta nuestros logros tecnológicos más recientes. En el centro, una fotografía de papá, Tomás y yo en la ceremonia de fusión marcaba el inicio de nuestro nuevo capítulo. El equipo de Johnson Tech está aquí para la revisión trimestral, anunció Sara, asomándose a mi despacho. Están en la sala de conferencias principal. Tomás ya está allí. Recogí mi tableta y los materiales de presentación, pausándome brevemente para arreglarme la corbata frente al reflejo en la ventana. Esas revisiones se habían convertido en un ritual, una forma de mostrar a los clientes que el nuevo grupo Innovación Michei no era solo un cambio de nombre, era una transformación completa. Caminando por la oficina, pasé junto al nuevo laboratorio avanzado de fabricación de Mike Sullivan, donde entrenaba a la nueva generación de maquinistas en nuestro equipo de última generación. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Nuestro prototipo había superado todas las métricas de rendimiento en las pruebas. La sala de conferencias era un perfecto microcosmos de la nueva cultura empresarial. Tomás, vestido ahora con un traje bien planchado y cuidado, conversaba con los ejecutivos de Johnson Tech acerca de su reciente expansión en dispositivos médicos. Nuestros ingenieros líderes habían preparado exposiciones mostrando la evolución de los componentes que habíamos desarrollado, y las pantallas en la pared mostraban datos de producción en tiempo real de nuestras instalaciones. Buenos días a todos, dije al entrar. Espero que Tomás no esté intentando venderles su última idea de drones repartidores de café con inteligencia artificial. Los clientes rieron, y Tomás me dedicó una sonrisa cómplice. Esa es la presentación del próximo trimestre, hermano. Hoy nos centramos en lo aburrido como hemos aumentado la eficiencia de producción en un 40%. El intercambio ameno entre nosotros seguía siendo novedoso, aún sorprendente. El último año había sido una cuidadosa danza para reconstruir la confianza, para aprender de nuevo a trabajar juntos y encontrar la manera de complementar nuestras fortalezas. El encanto natural y las habilidades de networking de Tomás, antes usados para evadir responsabilidades, se habían convertido en activos valiosos en relaciones con clientes y desarrollo de negocio. Mi conocimiento técnico y mi planificación estratégica proveían la base que hacía posible sus promesas. Durante la pausa, el CEO de Johnson Tech comentó: debo admitir que éramos escépticos cuando oímos hablar de la fusión. Pero han logrado tomar lo mejor de ambas empresas y crear algo incluso superior. Después de la reunión, Tomás y yo nos dirigimos a nuestro restaurante favorito, un pequeño local italiano en el centro, que había sido de nuestra infancia. Caminando, pasamos junto al antiguo edificio de Michei e Hijos, ahora en proceso de rehabilitación como nuestra planta secundaria. ¿Recuerdas cuando competíamos en bicicleta en el aparcamiento?, preguntó Tomás. Papá nos gritaba que tuviéramos cuidado con los camiones de reparto. Y tú nunca escuchabas, respondí, sonriendo al recordar. Tal como tampoco atendías lo de esos drones de café. Él se rió, levantando las manos en señal de rendición. Oye, el consejo descartó esa idea sin piedad. Estoy aprendiendo a escoger mis batallas. En el restaurante, Marco, el dueño que nos conocía desde niños, nos condujo a nuestra mesa de siempre en la esquina. Los hermanos Michei, juntos de nuevo. Tu padre estuvo aquí la semana pasada, ¿sabías? Dice que la empresa va mejor que nunca. Papá ha sido fundamental en la transición, le comenté a Marco mientras nos sentábamos. Su experiencia ha sido invaluable para mantener nuestros valores fundamentales mientras nos modernizamos. Entre platos de pasta casera, Tomás y yo discutimos nuestros siguientes pasos. El valor de la empresa había superado el antiguo pico de 237 millones, acercándose ahora a los 300. Pero lo más importante era que habíamos creado algo sostenible, algo que honraba nuestro legado familiar mientras abrazábamos el futuro. Estaba pensando, dijo Tomás, enrollando espagueti con su tenedor, en iniciar un programa de mentoría para jóvenes emprendedores. Usar mis experiencias, tanto las buenas como las malas, para ayudar a otros a evitar mis errores. Alzó una ceja. ¿Convertir tus años de juerga en lecciones de vida? Algo así, respondió con una sonrisa. Además, nos podría ayudar a identificar startups prometedoras para futuras colaboraciones.
No todos tienen un hermano mayor brillante que los rescate cuando la cosa se tuerce. La luz de la tarde se alargaba en las ventanas del restaurante mientras nuestra conversación derivaba de estrategias de negocio a asuntos personales, el nuevo interés de Tomás por mantener yates en lugar de fiestas, mis pasos tímidos para volver a salir, el orgullo de papá al ver a sus hijos trabajando juntos de nuevo. De regreso en la oficina, encontramos a papá esperándonos en el vestíbulo. Su salud había mejorado considerablemente desde la fusión, el estrés de ver luchar a la empresa había dado paso a la alegría de verla prosperar. Pasaba la mayor parte de sus días en su rol asesor, compartiendo historias y sabiduría tanto con los veteranos como con los nuevos empleados. Solo vine a ver a mis chicos en acción, dijo, abarcándonos con un abrazo. ¿Cómo fue la prueba del nuevo prototipo? Superó las expectativas, confirmé. Mike dice que es la mejor integración de la artesanía tradicional y la tecnología moderna que ha visto. Hablando de integración, añadió Tomás, espera a que escuches el programa de mentoría que estoy planeando. Los ojos de papá se iluminaron. Discutámoslo en la cena. A tu madre le habría encantado verlos trabajar juntos así. La mención de mamá trajo un instante de silencio compartido. Siempre creyó en ambos, incluso en nuestros momentos más opuestos. A veces me preguntaba qué pensaría ella de nuestra situación actual, su hijo menor fiestero descubriendo el valor de la responsabilidad, su hijo mayor, obsesionado con el trabajo, aprendiendo a delegar y a confiar. Al caer el día, me encontré de nuevo en mi oficina, observando el horizonte madrileño. El sol se ponía detrás de los edificios, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. En mi escritorio, una nueva foto familiar se unía a las antiguas, esta tomada en nuestro primer picnic corporativo tras la fusión, donde Tomás y yo reíamos ante algún comentario de papá. Sara golpeó la puerta. Ya llegaron las cifras preliminares del tercer trimestre, dijo, entregándome una tableta. Vamos superando las proyecciones. Gracias, Sara, ¿podrías enviarlas al equipo de Tomás? Y programemos una sesión de estrategia para la próxima semana. Tengo algunas ideas sobre ampliar nuestra división de I+D. Tras salir, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el viejo cuaderno negro de mis días reconstruyendo Miche y hijos. Sus páginas estaban llenas de planes, esperanzas y frustraciones de una época en la que creía que debía hacerlo todo solo. La última entrada, escrita el día antes de la visita de Tomás a mi oficina en Madrid, terminaba con una pregunta: ¿qué significa el éxito verdadero? Un año después, por fin tenía una respuesta. El éxito no se medía solo en márgenes de ganancia y cuota de mercado, aunque nuestra nueva empresa contaba con ambos. No se trataba de demostrar quién tenía la razón o quién merecía más el legado familiar. El éxito verdadero consistía en crecer no solo en lo empresarial, sino en el carácter, en las relaciones, en la comprensión. Tomás asomó la cabeza. Oye, el equipo de desarrollo quiere mostrarnos algo interesante, ¿tienes un minuto? Sí, en un segundo. Guardé el cuaderno en el cajón. Ahora estaba demasiado inmerso en el presente para documentarlo. Caminamos juntos por la oficina, entre rostros conocidos y nuevos talentos que conformaban nuestro equipo. Los antiguos empleados de Miche y hijos trabajaban en perfecta sintonía con el equipo de Enevasion Solutions, aprendiendo unos de otros. Incluso la distribución de la oficina reflejaba esa integración. El centro de experiencia en manufactura tradicional se ubicaba junto al laboratorio de innovación digital, con espacios colaborativos en medio. En el laboratorio de desarrollo, el equipo había montado una demostración de su último proyecto, un sistema de manufactura inteligente que combinaba la precisión de nuestra ingeniería clásica con inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real. Mientras explicaban su avance, observé a Tomás hacer preguntas perspicaces sobre los aspectos técnicos y añadir sus propias ideas sobre posicionamiento de mercado y necesidades de los clientes. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo al terminar mientras regresábamos a nuestras oficinas. Algo que demuestre que no nos apoyamos únicamente en el nombre de la familia. Estamos empujando los límites de lo posible. Hablando de empujar límites, respondí, estaba pensando en tu idea del programa de mentoría, ¿y si lo ampliamos? Creamos una incubadora de innovación para startups manufactureras, aprovechando nuestros recursos y experiencia para ayudar a la próxima generación de emprendedores. Los ojos de Tomás se iluminaron. Perfecto. Podríamos llamarlo la iniciativa de innovación Michei.
Ayudar a otros negocios familiares a adaptarse a la era moderna sin perder sus valores esenciales. Pasamos la siguiente hora esbozando la idea, nuestras perspectivas distintas fortaleciendo el plan más de lo que podríamos haber hecho por separado. Al terminar el día, mientras la oficina se iba vaciando, seguimos trabajando juntos, recordándome aquellas noches en las que solía planificar la recuperación de la empresa solo que ahora no estaba solo. Papá nos encontró trabajando tarde mientras se marchaba. No se queden hasta muy tarde, chicos, dijo, deteniéndose en la puerta. Su madre siempre decía que el éxito no vale nada si no hay tiempo para disfrutarlo. Prometimos terminar pronto, aunque ambos sabíamos que probablemente estaríamos al menos una hora más. La diferencia era que ahora no se trataba de demostrar nada, se trataba de construir algo juntos. Más tarde esa noche, mientras regresaba en coche por las calles conocidas de Madrid, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. La traición que había parecido un final en realidad había sido un nuevo comienzo. El imperio que reconstruimos no solo era más grande que antes, era mejor, más fuerte, más resiliente, porque se había fundado en el entendimiento y la reconciliación, en lugar de en la competencia y el rencor. A la mañana siguiente, llegué temprano como siempre, y encontré a Tomás ya allí, repasando las propuestas del programa de mentoría con el equipo de recursos humanos. Había dejado sus trajes de diseñador por vestimenta más práctica, y la típica sonrisa fiestera había dado paso a una mirada de genuino compromiso. Estaba pensando, dijo al verme, en lo que mamá solía decir cuando peleábamos de niños, ¿recuerdas? Tu mayor fortaleza es el uno al otro. Asentí, recordando esas palabras y cuánto nos había costado entenderlas. Tenía razón. Siempre lo tuvo, coincidió Tomás. ¿Quieres tomar un café? Tengo algunas ideas sobre la incubadora de innovación que quiero comentarte. Mientras caminábamos hacia la cafetería de la esquina, charlando sobre planes y posibilidades, me di cuenta de que esa colaboración, ese propósito compartido, esa renovada hermandad era el verdadero imperio que habíamos construido. El valor de la empresa podía medirse en millones, pero el verdadero valor de lo que habíamos creado no cabía en ningún balance. El sol de la mañana iluminaba los ventanales del edificio, haciéndolos brillar como el futuro que estábamos forjando juntos. Un futuro que honraba nuestro pasado mientras abrazaba el cambio, que reconocía que la verdadera fortaleza no proviene de estar solos, sino de estar juntos. El imperio que construimos ya no era solo un negocio, era un testamento al poder de la redención, la reconciliación y los lazos inquebrantables de la familia.